Bueno, pues vamos a hablar ahora de los centros de internamiento para extranjeros. Vamos a escuchar una entrevista que le hemos hecho a Ana Fornés. Ella es portavoz de la campaña por el cierre de los CIE y nos contaba esto. ¿Qué es un centro de internamiento de extranjeros? Vale, pues los CIE, los Centros de Internamiento para Extranjeros, son establecimientos no penitenciarios, es decir, en principio no son cárceles, sino son centros donde, en principio, según la ley, gente que no tenga permiso de trabajo y residencia y que tenga una orden de expulsión, mientras se tramita o se ejecuta esa orden de expulsión, está ese tiempo en el CIE. Lo que pasa es que eso, es lo que dice la ley, pero lo que vemos que efectivamente son peores que las cárceles. Es decir, por un lado se les priva de libertad, igual que en prisión, pero es que además se les priva de un montón de derechos y libertades fundamentales, desde las cosas más básicas, como pueda ser una alimentación adecuada, como pueda ser que haya unas condiciones de vida adecuadas, hasta cosas mucho más graves como son las denuncias de malos tratos y torturas que salen frecuentemente, o incluso las muertes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuándo aparecen estos centros en España? ¿Cuántos hay? Vale, pues bueno, estos centros están previstos en la ley desde el año 84. Es verdad que hasta el año 2009, que es cuando se empezaron a elaborar informes, la opacidad era máxima. Ahora mismo, en la actualidad, hay 8 centros, aunque uno no está en funcionamiento por falta de rendimiento, ¿no? Pero que hay 8, 7 en pleno funcionamiento. Uh-huh. ¿Y cómo una persona acaba internada en un centro de estos? Bueno, pues la casuística es muchísima, ¿no? Básicamente es gente que, como he dicho antes, que no tiene permiso de trabajo o residencia, entonces hay gente que es interceptada en espacios fronterizos y entonces son llevados al CETI o son llevados a los CIE aquí en la península. Los CETI están en Ceuta y en Melilla, y algunas personas son interceptadas en la calle, es decir, a través de las redadas, algunas por policía secreta, otras directamente por policía abierta, siempre policía nacional. Entonces, hay gente que lleva muchos años viviendo aquí en España, que no se ha regularizado, o que incluso hay gente que vivía una vida más o menos normalizada, que tenía su permiso de trabajo y residencia, y que en la actual coyuntura económica pues ha perdido el permiso de trabajo y residencia por no poder cotizar, por no tener trabajo, y de repente también pueden acabar en el CIE. Y finalmente siendo deportadas, ¿no? Porque, un poco nuestra denuncia como campaña viene primero a las condiciones de vida que hay en los CIE, es decir, la falta de libertad y de derechos fundamentales, y la situación es terrible que se dan de crueldad, pero luego además es la propia existencia, ¿no? En el marco de la represión a las personas migrantes, y esto lo vemos con lo que está pasando en las fronteras, es decir, con lo que ha pasado la tragedia de Ceuta hace unas semanas, en la cual 15 personas han sido asesinadas, y todavía no hay ningún tipo de respuesta política a la altura. Tiene que ver con las redadas en las calles, tiene que ver con la marginación y con la exclusión a través de los permisos de trabajo y residencia, de las leyes de inmigración y extranjería, que son de un racismo institucional muy profundo y muy grave, y también con las deportaciones que estamos viendo. Estamos viendo un montón de situaciones que vulneran los derechos humanos básicos, ¿no? Hemos visto como Naciones Unidas ha llamado la atención al Estado español varias veces por el tema de las redadas por perfil étnico, lo cual es una vulneración de derechos, las deportaciones masivas en macrovuelos, como el del día 13 a Senegal, como las devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla, o sea, gente que ya está en territorio español sin ningún tipo de garantía se las devuelve inmediatamente a Marruecos. Y como incluso el ministro del Interior ha admitido que hay vulneraciones de derechos de vez en cuando los derechos humanos se cumplen o no se cumplen, pero no podemos aceptar que se salten de vez en cuando. Porque son muy comunes estas redadas que comentabas. Sí, son muy comunes, es decir, a lo mejor para la población española pues son invisibles, ¿no? Porque tú ves a la Policía Nacional parando a alguien extranjero y pues generalmente nuestro imaginario piensa pues algo habrán hecho, ¿no? Pero esas personas simplemente lo único que han hecho es ser diferentes. Entonces a veces en el metro, en los transportes públicos, incluso dentro de los trenes, se hacen redadas a propósito parando a la gente que evidentemente por sus rasgos genotípicos pudieran ser extranjeras, y se les para, y entonces pues a partir de ahí se les pide permiso de trabajo y residencia. Si no lo tienen, se les empieza a tramitar una orden de expulsión, se les lleva a extranjería, y ahí pueden acabar en el CIE, pero ya eso también tiene mucho la culpa en los medios de comunicación. Hoy estábamos completamente asombradas con la portada que ha salido en el diario El País
con un discurso xenófobo ni amenaza, ¿no? Un poco como justificando la violencia en las fronteras y pintándonos un panorama de invasión extranjera que a todas luces es falso, es mentira, y además crea una alarma social y una xenofobia completamente injustificadas, ¿no? Y que un medio como El País o como Prisa hagan ese tipo de información, pues desde luego perjudica a mucha gente en vez de exigir responsabilidades políticas por el asesinato de 15 personas, ¿no? ¿Y la vida en un CIE cómo es? ¿Cuáles son vuestras principales denuncias? Bueno, pues evidentemente hay de todo. Fundamentalmente, lo que te decía de la vulneración de falta de derechos y libertades, pues estamos viendo cómo la falta del acceso a la salud, cómo a la gente se le está cortando los tratamientos médicos. Recientemente han salido denuncias aquí en el CIE de Zapadores en Valencia de 2 personas con VIH que se les cortó el tratamiento médico, que bueno, que es un poco lo que le pasó a Samba también, a Samba Martínez, que murió en la lucha hace 2-3 años. La cual tenía un expediente médico y en el traslado del CETI al CIE de Madrid no hubo una preocupación por su caso médico, además no tuvo un traductor y entonces, bueno, pues murió veremos qué dice la justicia, pero desde luego fue un caso de crueldad y negligencia brutal, no dejar morir a una persona de esa manera, una persona que se moría de dolores terribles. Y luego, bueno, pues estamos viendo desde cosas muy básicas como quejas continuas, ¿no? Que nosotras pasamos a los juzgados de control del CIE de aquí de Zapadores por lo menos, y en otros juzgados de control también de otros CIEs, de comida en malas condiciones, falta de agua, falta de acceso a la intimidad. Estamos viendo que a la gente no se deja ir, a los hombres no pueden ir al baño por la noche, aquí en Valencia, tienen que hacer sus necesidades junto con otras personas con las que duermen, con lo terrible que puede ser eso, que nos parece, bueno, pues solo de imaginarnos la crueldad que significa que una persona no puede ir al baño, imagínate si encima está enferma. Pues bueno, pues no tener absolutamente ninguna actividad de ocio, que puede parecer algo banal, pero no lo es, porque cuando a ti te han detenido en calle, cuando tú no sabes nada, cuando tú tienes la pérdida de sensación del propio control de tu vida, pues bueno, además no estar haciendo nada, no poder tener un acceso fácil a tu abogado o a tu abogada, no poder tener acceso a información, a lo que va a pasar con tu vida, pues genera unos estados de ansiedad brutales y muy altos, ¿no? Entonces, desde cosas más básicas, o no, porque también es bastante grave, además las condiciones de aclimatación, ¿no? Que es una cosa que en todos los CIE se está diciendo, qué casualidad que siempre hay problemas de calefacción en invierno, de aire acondicionado o buena ventilación en verano, lo cual también hace que tú estés en condiciones, desde luego, bastante precarias, hasta situaciones mucho más graves como las denuncias de malos tratos y torturas o la muerte directamente, ¿no? Todavía estamos pendientes de qué pasa, ¿no? ¿Qué ha pasado con Alik, que era el ciudadano armenio que estaba en el CIE de Barcelona, que apareció muerto, que lo primero que dijeron los medios de comunicación también que fue que se había suicidado y que era una persona peligrosa y que estaba sola, cuando las personas internas en el CIE no dicen eso, se quedaron muy sorprendidas al enterarse de que Alik había muerto, porque ellos mismos dijeron que estaba en una cesta de aislamiento y que, bueno, que habían estado oyendo sus gritos durante horas y horas hasta que se dejaron de oír, porque esa es otra cosa, ¿no? Hay celdas de aislamiento en los centros de internamiento, ¿no? Y nos preguntamos por qué. No hay cámaras de vigilancia en esos sitios, nos preguntamos por qué, ¿no? Son como muchas condiciones que puedan permitir malas prácticas dentro de los centros de internamiento. Bueno, y por último, cuéntanos cómo surge la campaña contra los CIE y cómo trabajáis. Bueno, pues aquí, concretamente en Valencia, surge a raíz del informe de 2009 de CEA, en ese mismo momento, pero ya había habido alguna muerte, ya había habido algún caso de violación de derechos, pero fue bueno, en un momento en ese momento que hubo una reacción potente por parte de la sociedad civil y bueno, pues en torno a 30 organizaciones se juntaron para llevar a cabo la campaña y pues se tomaron una serie de decisiones de cómo articularse, ¿no? de cómo presionar los mecanismos democráticos para que realmente a través de las instituciones democráticas, a través de los juzgados, se mejore la vida y evidentemente se cierren los centros de internamiento, porque el primer objetivo es cerrarlos, porque son ilegítimos, aunque sean legales. O sea, es ilegítimo que a una persona, a un ser humano, se le encierre en un espacio simplemente por el hecho de no tener un permiso de trabajo y residencia, y además nos cuestionamos, ¿no? Por todo lo que te decía antes del ciclo, las propias leyes de extranjería y de inmigración, que lo que hacen es criminalizar a la gente que viene de territorios empobrecidos en vez de solucionar
en vez de solucionar la propia realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que se hace es criminalizarles a ellos y meterles en estos centros. Entonces, bueno, pues evidentemente nuestra campaña está por el cierre de los CIE, pero además, mientras tanto, vamos a seguir denunciando las situaciones que hay, ¿no? Luego, bueno, a partir de ese momento también en otros territorios, en Madrid se ha articulado a través de diferentes organizaciones, en Barcelona, incluso en otros territorios donde no hay CIE, una campaña estatal que, bueno, pues que la idea es, porque esto evidentemente tiene un amplio espectro, ¿no? Es decir, no es una cuestión local, es una cuestión global a nivel de la Unión Europea. La Unión Europea es la que rige las directivas de extranjería, de inmigración. Estamos viendo incluso la policía común que tiene el Frontex, todas las prácticas que se están haciendo en frontera, en la frontera sur, parecidas, similares a la de la Guardia Civil o otros fuerzas de seguridad de Estado. Y además, bueno, pues hay en torno a más de 400 centros de internamiento para extranjeros en territorio europeo y territorios vecinos, ¿no? Porque también una de las estrategias es externalizar el control y la represión de personas migrantes en terceros países, ¿no? Para que no lleguen aquí. Entonces, bueno, estos acuerdos, todo este sistema de defensa y de represión, que además genera muchísimo lucro para las empresas privadas, más allá del discurso de la seguridad, tiene que ver con otro tipo de discursos, ¿no? Y ahí, bueno, pues viene un poco nuestra denuncia.